19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población, las noticias nacionales daban su versión. Seguí mirando el noticiero, aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. 7:01, bienvenidas, bienvenidos. Somos Informativo de Cierre, casi digo el nombre del programa por las mañanas. Casi te por lo que nos pelean acá. Sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumple 3 meses. Ay, es verdad. Y felicidades para todo el equipo. Estamos cumpliendo, no sé si alguien se acordó durante la transmisión de hoy, sí, me imagino que sí. Un 6 de abril de este año, parece que fuera hace mucho más tiempo, iniciábamos las transmisiones aquí desde este maravilloso estudio, con esta vista maravillosa que cuando llega Informativo de Cierre no se aprecia tanto, se ven apenas algunas lucecitas, pero ya va a llegar ese momento. Sí, yo lo conozco solo de noche por ahora. Ahora. En nuestro programa. Sí, a mí también, mirá que no me tocó mucho, muy poquita luz al principio, pero ya enseguida caía la noche y bueno, hasta dentro de unos meses va a ser esta la visual, pero cuando estemos haciendo el programa en enero acá, por ejemplo, imaginate lo que va a hacer esto. Bueno, hoy es un programa bastante especial porque no lo hacemos habitualmente, pero vamos a meter 2 entrevistas aquí en el estudio de la Diaria Radio. En un ratito nomás ya llegó, vamos a estar hablando con Joaquín Garlo, el diputado del Frente Amplio, es parte de la comisión bicameral que estudia la compra de las patrulleras OPB, el más conocido como el caso Cardama. Hoy se reunió, la comisión investigadora no se había reunido la semana pasada, volvió a reunirse este lunes, como era habitual, salvo el lunes pasado, así que hay novedades de lo que sucedió ahí. Hoy fue una persona a dar testimonio, ya vamos a contar quién fue, y después, en la tercera parte del programa, vamos a estar hablando con un especialista en China, ya ha sido invitado varias veces aquí a la Diaria Radio. Estoy hablando del economista Daniel Barrios, el uruguayo que más sabe de China, en el marco de que se están cumpliendo en este mes de julio los 105 años del Partido Comunista Chino. Daniel Barrios es experto en economía y en política china, y hoy nos vamos a concentrar bien en la parte política. Así que vamos a tener muy poco tiempo para las noticias. Nada más decir, antes de ir a ellas, un informativo cortito va a ser hoy. Falleció el bajista uruguayo Daniel Yaques, un legendario bajista de este país, tocó en un montón de bandas, pero quizás la más conocida, su banda era Los Terapeutas, pero también tocó en Los Traidores, en un disco emblemático de Los Traidores, el Radio Babilonia. Así que la música que va a sonar hoy en el programa va a estar dedicada a alguno de los proyectos, e incluso él sacó algunos discos solistas, alguna canción solista del gran Daniel Yaques se va a colar, como les decía, un gran bajista. Bueno, hay muchos reconocimientos de él, de sus pares, los músicos, en redes sociales, así que bueno, este programa se lo queremos dedicar. Tuve la oportunidad además de conocerlo personalmente, una persona encantadora era, y como decía antes, un gran músico, así que para Daniel va el informativo del cierre del día de hoy, que ya entonces hoy se saltea el estado del tiempo, ¿no? Sí, hoy nos van a tener que perdonar. Y nos metemos derecho en las noticias del día. Titulares.
Ahora pasan 5 minutos de las 7 de la tarde. Hablemos del presidente de la República, que fue noticia en el día de hoy. El título dice: Orsi regularizó una deuda por el impuesto de primaria tras un informe periodístico. Un informe de Radio Carve reveló que el presidente Yamandu Orsi mantenía una deuda por el impuesto de primaria correspondiente a una vivienda de su propiedad en Pinamar. Según informó el entorno del mandatario, la situación fue regularizada luego de la consulta realizada por el medio. El informe también señaló que otra vivienda familiar presenta obras que aún no figuran actualizadas en catastro. Desde Presidencia respondieron que las obras fueron declaradas en BPS y que se encuentra en trámite la actualización de los planos y la documentación correspondiente. La situación generó cuestionamientos de la oposición. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó el episodio como un posible hecho bochornoso si se confirma, mientras que el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, reclamó que Orsi dé explicaciones públicas sobre el caso. Vamos a noticias relacionadas a las intendencias. Atención con estas cifras. En 2025, el 56% de los ingresos a los gobiernos departamentales fueron por designación directa. La cifra supone un incremento en comparación con el registro de 2024, cuando las designaciones directas representaron el 39% del total de los ingresos. La nueva ley que regula los ingresos a las intendencias mediante concursos o sorteos no tuvo un impacto en los números, ya que fue aprobada en diciembre del año pasado. Dado que los jefes departamentales asumieron en julio de 2025, el informe abarca un semestre de los jerarcas anteriores. La intendencia de La Valleja, que pasó por primera vez del Partido Nacional Frente Amplio, fue la que registró más designaciones directas, 611 funcionarios sobre un total de 623 altas, lo que representa el 98%. En segundo lugar, aparece Cerro Largo con 431 ingresos, el 56% de sus altas, y en el tercer lugar, el departamento de Durazno, con 414 ingresos directos, el 85%. Ambas, estas dos últimas intendencias, en manos de intendentes nacionalistas. Según un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la designación directa representó solo el 6% de las altas en el Poder Ejecutivo, al igual que los entes autónomos y los servicios descentralizados, mientras que en las empresas públicas se ubicó en el 11%. En todo el Estado, durante 2025, hubo 52.600 altas y 48.300 bajas. Los ingresos por designación directa fueron el 13%, el 45% por concurso, el 35% por listas de aspirantes, el 2% por elección directa y el 1% por sorteo y el 3,3% por otros mecanismos. Hoy estuvo Fernando Pereira aquí en los estudios de La Diaria Radio. Dijo que la oposición está más derechizada y confía en revertir la caída en las encuestas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que la baja de la aprobación del gobierno refleja un malestar general con la política y no un problema de gestión. En entrevista con Panorama Informativo, afirmó que el oficialismo deberá mejorar su comunicación política para revertir la situación. Pereira aseguró que la oposición está más derechizada y actúa de forma muy violenta y criticó su postura frente al diálogo sobre seguridad y al Congreso de Educación. Además, afirmó que según las encuestas, a la oposición le va peor que al gobierno. El dirigente también anunció que la mesa política del Frente Amplio analizará el acuerdo de Santiago para combatir el crimen organizado. Respaldó el uso de blindados militares en operativos policiales y consideró que la decisión fue acertada, aunque mal explicada. Lo escuchamos. Estamos ante una oposición que también es un poco terca, un poco más derechizada de lo que era, es decir, más conservadora de lo que era y muy violenta. Y eso lo tenemos que asumir. Enfrentamos una derecha mucho más violenta, que no le importa tener este tema como un tema de política de Estado, sino como una política de confrontación. Sí. En la medida que cualquier cosa es utilizada con violencia, lo que se genera es una sociedad enfrentada, y una sociedad enfrentada a ningún uruguayo le sirve. Todos defendíamos que iba a haber diálogo, ganara quien ganara. Delgado decía que era un hombre de diálogo y que iba a convocar a dialogar, pero no fueron al diálogo de seguridad social, fueron desganados todo el tiempo al diálogo de seguridad pública, no quieren participar del Congreso de Educación. O sea, digo que voy a hacer algo que solo lo haría si ganara. Si pierdo, ni un vaso de agua al gobierno, ¿no? Esto el Frente Amplio tiene que administrar, porque la derecha, insisto, nosotros enfrentamos una derecha que está violenta. Juan Martín Rodríguez es una persona que está violenta. No es una discusión de ideas, es una discusión de violencia política.
Y bueno, tercer femicidio en pocos días. En este caso, una mujer de 42 años fue asesinada en Ciudad del Carmen, en el departamento de Durazno. Una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 41 años, durante la mañana del sábado en la localidad de Ciudad del Carmen, en el departamento de Durazno. Según informó Subrayado, el femicidio ocurrió cerca de las 6:20. El hombre, que utilizó un arma blanca para cometer el crimen, se dio a la fuga y fue detenido horas después a unos 6 kilómetros del lugar. Desde el Ministerio del Interior informaron a través de un comunicado que no había denuncias previas por violencia doméstica. Según informó el citado medio, la víctima se encontraba cuidando 3 niñas de 8, 11 y 12 años, estando en el lugar además su hijo de 13. Se trata del quinto femicidio en lo que va del mes pasado y en los últimos este 31 mes, días. ¿no? Sí, Alerta feminista, hay una convocatoria para mañana en Plaza Libertad a las 19 horas. Por estas, además, a esa cifra que dábamos, estas 11 mujeres que ya fueron asesinadas por violencia machista en lo que va del 2026. Vamos a esta noticia relacionada al Ministerio de Educación y Cultura, que busca ampliar las propuestas educativas en cárceles mediante redistribución presupuestal en rendición de cuentas. Entre las iniciativas que busca priorizar la cartera se encuentra el Plan Nacional de Alfabetización en Cárceles, para el que se solicitó una partida que excede los 12 millones de pesos uruguayos, montos que también se prevé distribuir hacia la apertura de nuevos centros educativos de capacitación, arte y producción. El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, señaló en diálogo con La Diaria que el acceso a la educación en contextos de encierro continúa siendo un desafío, ya que teniendo en cuenta las cifras actuales de analfabetismo, en cárceles no se está cumpliendo con la educación como derecho en ese contexto. Además, remarcó que las cárceles deberían funcionar como espacios que permitan acceder a nuevas herramientas y conocimientos con el objetivo de favorecer la reinserción social una vez recuperada la libertad. Según señaló Quirici, actualmente el programa de alfabetización cuenta con 30 duplas de educadores que concurren 2 veces por semana a los centros penitenciarios. Con el aumento del presupuesto solicitado, planteado a través de una redistribución de recursos a la interna del Ministerio de Educación y Cultura, la proyección es llegar a tener alrededor de 50 duplas. Esto, según Quirici, permitiría llegar a todos los penales del país o, en todo caso, reforzar la atención en aquellos donde la cantidad de jóvenes analfabetos es grande. Y cerramos con esta noticia. Aumentaron 7,8% las tarifas del taxi en todo el país. Desde la madrugada del domingo rige un aumento de 7,8% en las tarifas del taxi en todo el país, según informó inicialmente Subrayado. Se trata del primer ajuste para el sector luego de más de un año. La Gremial Única del Taxi explicó que el incremento responde a las subas que registraron los combustibles entre abril y junio en el contexto del conflicto con Medio Oriente, que impactó en el precio internacional del petróleo. El ajuste se aplica pese a que desde el 1 de julio el gobierno redujo 5% el precio de la nafta y el gasoil y 7,6% el de Supergas, tras la baja de los precios internacionales. Y bueno, nos vamos a la pausa. Les recordamos, murió Daniel Sha, que es el histórico bajista de Terapeutas y de Traidores, entre otras bandas. Nos vamos subiéndole el volumen a esa que escuchábamos de Terapeutas recién, y después de la pausa ya están los estudios de La Diaria Radio. Recibimos al diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo. Vamos a hablar de lo que sucedió hoy en la comisión que investiga las compras de las patrulleras OPB, más conocido esto como el caso Cardama. Las horas sin ti, suplicio de ansiedad, y no importaba nada, más que vos no había nada, nada para ir, nada por qué regresar. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail
radio@ladiaria.com.uy. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Procría abre nuevas inscripciones. Atención productora y productor ganadero criador. ¿Querés mejorar la producción de tu predio sin aumentar los costos? ¿Te gustaría recibir asistencia técnica y formar parte de un grupo de productores? Procría es una oportunidad que ya está mejorando la producción ganadera. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1.250 hectáreas con Net 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. Horas y 18 minutos. Recibimos a el diputado Joaquín Garlo, diputado por el departamento de Maldonado, Frente Amplio, muy activo en la comisión que investiga, como decíamos, esa comisión bicameral que investiga la compra de las patrulleras OPB, más conocido como el caso Cardama, como decíamos, es el nombre que más debe circular incluso en la propia comisión que se reúne habitualmente todos los lunes. El lunes pasado no hubo comisión, por lo tanto no se recibió a esas personas, esos diferentes actores de lo que fue todo el negocio que se hizo con Cardama, que están invitados y bueno, voluntariamente aceptan o no a ir y brindar su testimonio, someterse de alguna forma a las consultas que tienen los legisladores para hacerles, tanto de la oposición como del oficialismo. Pero hoy sí, este lunes volvió a sesionar la comisión y bueno, se recibió a un testimonio bastante esperado, pero bueno, le vamos a dar las buenas noches a Joaquín Garlo. Joaquín, gracias por venir y bueno, te vamos a preguntar ya de entrada, ¿no? ¿A quién exactamente recibieron? Obviamente yo lo sé, es el exdirector general de la Secretaría, Fabián Martínez, pero ¿cuál era el interés principal de contar con su presencia? Buenas noches de nuevo y gracias por estar por acá. Muy buenas noches, Guillermo, a toda la audiencia. Un gusto estar en los estudios de la Diaria Radio por primera vez y felicitarlos por este
Bueno, proyecto justo que hoy realmente, estamos cumpliendo 3 meses. Efectivamente, realmente Así que muchas gracias. ya marca su impronta en el dial. Y efectivamente, hoy la Comisión Investigadora de la Asamblea General del caso Cardama recibió al ex director general de Secretaría en el Ministerio del Gobierno pasado, el doctor Fabián Martínez, para poder profundizar un poco en su rol en el proceso, tanto de contratación de Cardama, pero por sobre todo de constitución de las garantías, el tema que llevó en definitiva a que el actual gobierno decidiera rescindir el contrato ante los incumplimientos graves y sistemáticos por parte de Cardama. Y era una comparecencia esperada por el rol protagónico que tuvo en ese proceso esta persona, que además es de la extrema confianza del exministro Javier García. De hecho, hoy reviste funciones en el despacho del hoy senador Javier García, porque es un pase en comisión. Según entiendo, es militante de la lista 40 además, ¿no? Eso escapa a mi conocimiento. Lo que sí planteó hoy en la comisión es que él hoy se encuentra en comisión en el despacho de Javier García. Y como director general de Secretaría había tenido un rol protagónico en el proceso del contrato, de la celebración del contrato, pero posteriormente todo lo que fue el periplo de esos 11 meses de prórrogas, de idas y vueltas para la constitución de la garantía con Eurocommerce, garantía que se demostró posteriormente que era trucha, que era falsa, que se sustentaba en documentación falsa y que está siendo objeto además de una investigación penal en la Fiscalía, además de lo que estamos llevando adelante nosotros en la órbita parlamentaria. Corregime si no es así, pero entiendo que Martínez es quien firma pocos días antes del balotaje junto a Cardama un documento que es el que valida las garantías que finalmente habilitan el pago de la primera cuota. ¿Qué dijo hoy Martínez? ¿Fue consultado específicamente sobre ese momento, sobre las garantías, sobre esa firma que habilitó el primer pago? Lo que quedó claro y fue contundente de la comparecencia del ex director general de Secretaría es que no se llevaron adelante controles ni notariales ni financieros de la garantía de Eurocommerce. Y eso es significativo porque fueron los elementos que en definitiva llevan a que esa garantía se demuestre que era trucha y que no fuera suficiente para que el contrato entrara en vigor. Esto es relevante porque en la constitución de las garantías era un elemento fundamental, una condición para que el contrato con Cardama surtiera efectos. Y como bien decías, en noviembre del año 2024 surge ese documento, el 22 de noviembre del 2024, se firma ese documento por parte de Cardama y en representación del Ministerio, el director general de Secretaría, diciendo que esos requisitos se habían cumplido y de esa forma se activa el primer pago de los 8 millones de euros. Consultado si se había cotejado que la documentación que había recibido esta persona y la que se exigía en términos contractuales era la misma, se nos dijo que no había habido un control de esa documentación y que tampoco se habían llevado adelante los controles relativos a la garantía para poder, de alguna forma, prevenir una eventual estafa al Estado uruguayo. Fue una comisión bastante intensa porque estos elementos son muy específicos y de alguna forma es el comienzo también del tratamiento ya de los protagonistas más políticos del proceso, ¿no? Nosotros habíamos convocado hoy... Déjame interrumpirte brevemente. Cuando decís intensa, es que entre oficialismo y oposición, voy a utilizar un término coloquial, se picó. De alguna forma sí, porque nosotros fuimos muy concretos con las preguntas, porque era una comparecencia importante a los efectos de determinar qué responsabilidades tuvieron los representantes políticos del Ministerio de Defensa en aquel momento. Claro, ahí tenés, por ejemplo, y eso también te quería preguntar, porque si bien el cargo es distinto, tienen el mismo rango tanto Martínez como Damián Galó, en el sentido que los dos eran asesores del ministro Javier García, los dos están en pase a comisión, eso bueno, es un hecho de la actualidad, pero en el caso de Damián Galó, que se ocupaba de toda la parte financiera, se le inició un sumario por no haber advertido las falencias financieras que precisamente se identificaban en Cardama. En el caso de Martínez, no se le inició un sumario de ningún tipo, en la investigación interna que hizo el Ministerio de Defensa, ¿cómo salió parado y si se habló de eso hoy, no? No, hay información ahí que tiene naturaleza clasificada,
porque todavía hay procesos que están en trámite. Se había convocado a la reunión de hoy, además del doctor Martínez, al contador Galó, quien manifestó que en virtud del proceso administrativo que está en curso respecto de su persona, está esperando las resultancias de ese proceso para definir en qué momento comparecer ante la comisión. ¿Es un buen argumento ese? Es un argumento válido. Igual no están obligados a ir. Nadie está obligado, y eso también lo quiero decir, porque yo destaqué en la comisión de hoy la disposición del doctor Martínez de comparecer ante la comisión. Y eso hay que decirlo, porque él no estaba obligado a hacerlo. Y, bueno, de buena fe, compareció ante la comisión y respondió todas las preguntas que nosotros le hicimos. Nos pueden gustar más o menos sus respuestas, pero demostró disposición a responder las dudas e interrogantes que iban surgiendo. Y eso hay que decirlo, y no nos tienen que caber prendas tampoco, ¿no? En virtud de esto que les comentaba, de que se había de alguna forma en algún momento crispado un poco el intercambio, pero porque es un tema muy sensible, ¿no? Estamos hablando de la eventual estafa al Estado uruguayo y la constitución de garantías que eran fundamentales para que el contrato entrara en vigencia. La sensibilidad de la oposición es porque se apuntó a los cargos políticos de alguna manera en las preguntas del oficialismo. Y que de alguna forma también se logró demostrar que aquellos controles que se dijo que se habían hecho, en realidad no se hicieron. O sea, hubo controles que en términos institucionales y en términos políticos se debieron haber llevado a cabo por parte de las autoridades del gobierno anterior, y en los hechos, según surge de la comparecencia del día de hoy, esos controles no se llevaron a cabo. Y eso llevó en definitiva a que no se pudiera advertir de debida forma que esta empresa con la que el Estado uruguayo contrató eventualmente pudo haber incurrido en un fraude o una estafa y que vulneró los intereses del Estado uruguayo. ¿Qué dijo Martínez sobre las advertencias del estudio de abogados del Piazzo, que fueron bastante recurrentes según lo que ha ido trascendiendo de información tanto en la comisión, que creo que la anterior fue que estuvieron representantes del estudio del Piazzo, como en trascendidos de prensa? ¿Fue consultado específicamente por qué no hicieron lugar a esas recomendaciones? Sí, dijo que todas las decisiones vinculadas a las prórrogas que se le otorgó a Cardama para constituir las garantías y la decisión de no comunicar la no entrada en vigor del contrato fueron decisiones políticas. Primó la decisión política por sobre las opiniones técnicas o jurídicas. Eso es lo que quedó claro también. Porque hay que recordar que el Ministerio de Defensa en el año 2024 le otorgó múltiples prórrogas a la empresa Cardama porque se había vencido el plazo para constituir las garantías y que era un requisito indispensable para que el contrato entrara en vigor. Y a pesar de que esas prórrogas iban venciendo, el Ministerio de Defensa le seguía dando la oportunidad de subsanar esa situación, hasta que el propio Ministerio de Defensa de la época le pidió al estudio del Piazzo que elaborara un borrador de comunicación dirigido a Cardama a efectos de comunicarle que el contrato no iba a entrar en vigor. Eso fue en el mes de agosto. En el mes de septiembre, Cardama pide un plazo extraordinario de 72 horas. Le dice al ministerio, por favor, no decidan nada sobre este tema y denme 72 horas. A las 72 horas aparece la garantía de Eurocommerce, la que después se demuestra que estaba sustentada en documentación falsa y era una garantía trucha. Eso es llamativo porque si el propio Ministerio de Defensa le pidió al estudio del Piazzo que elaborara un comunicado diciendo que el contrato no debía entrar en vigor porque se estaba incumpliendo el contrato, o sea, no se estaban cumpliendo las obligaciones, ¿por qué razón esa comunicación nunca se envió a Cardama? Y eso, según el invitado de hoy en la comisión, fue una decisión política y que todas las decisiones, dijo, recaían sobre el ministro de Defensa. En este momento, en aquel momento, el ministro era Armando Castañebat. Ya no estaba Javier García en el ministerio. Pero consultado por quién tomó la decisión, de quién fue la decisión de contratar a Cardama, dijo que era del ministro, de quién era la decisión de otorgar prórrogas, dijo que era del ministro, y de quién fue la decisión de no recorrer el camino de la no entrada en vigor del contrato, dijo que también era una decisión del ministro. O sea que el responsable político sería Castañebat, en este caso no sería Javier García, o también puede ser un responsable político por lo largo que fue el proceso. Eso no lo decimos nosotros porque todavía no estamos en condiciones de determinar responsabilidades. Eso lo dijo el exdirector general de Secretaría, que el responsable de las decisiones era el ministro. También había trascendido, que lo había dicho en trascendidos de la investigación administrativa que se hizo en el Ministerio de Defensa, también lo había dicho Damián Galó, también lo había dicho el subsecretario Rivera Elgues, o sea, son más testimonios
que apuntan hacia el mismo lado, de alguna forma. Sí, a ver, hay distintas responsabilidades eventualmente, ¿no? En las distintas etapas del proceso. Porque una cosa es las prórrogas que se otorgaron, el no escuchar las recomendaciones del estudio del Piazzo, después la decisión de dar por cumplidos los requisitos sin cotejar la documentación y activar de esa forma el primer pago por 8 millones de euros. Después, en febrero del 2025, la activación del pago del segundo pago, del hito B famoso, donde ahí también constatamos incongruencias e irregularidades, porque el 27 de febrero la Armada recibe la comunicación de Cardama sobre la famosa cuaderna maestra. El mismo día, desde el despacho del almirante Wilson, se envía a Cardama el documento que daba fe del cumplimiento del segundo hito. Eso es llamativo porque no hubo ningún tipo de control de esa documentación. Eso fue reconocido por el jefe de proyecto, el contraalmirante Ruiz, quien dijo en la comisión que él, como jefe de proyecto, no había sido consultado. De hecho, ese aval, esa comunicación que sale del despacho del almirante Wilson, fue modificada de un día al otro a requisitoria del propio Mario Cardama. Y toda esa documentación es contrastable. Y de hecho, surgen documentos en la comisión de la comparecencia del contraalmirante Ruiz concretamente, que ni siquiera están en el expediente. Esto que estás contando, que bueno, que es un hecho que ya se conocía ese testimonio, pero me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿eso es lo que de alguna manera embreta al gobierno actual a tener que hacer el primer pago? Sí, claro. Esa documentación que 2 días antes de que cambiara el gobierno... si el gobierno no hubiera Fíjense, dicho? 2 días antes de que el gobierno cambiara, 2 días antes de que asumiera el gobierno del Frente Amplio, desde la Armada, desde el Ministerio de Defensa de la época, se resolvió recorrer ese camino. Eso comprometía el pago porque, a pesar de que no estaban cumplidos, a nuestro entender y según la documentación que tenemos a la vista, las exigencias para la activación del pago, ese documento ya era un aval suficiente. Entonces, eso comprometió, sin lugar a duda, el segundo pago, que a su vez ataba el tercer pago, ¿sí? Es un tema complejo desde el punto de vista práctico, porque el contrato estaba diseñado de una forma tal de que había una concatenación de hechos, de condiciones que se tenían que cumplir para la activación de esos pagos vinculados a la carta de crédito, que era la forma de pago en definitiva del contrato. Lo que sí podemos pasar en limpio de todo ese proceso y de la información que hoy obra en poder de la comisión investigadora es que en distintas etapas del proceso de Cardama hubo irregularidades, hubo desprolijidades, pero irregularidades también procedimentales, y que en definitiva estamos profundizando en la investigación para poder determinar qué responsabilidades hay, en nuestro caso desde la órbita parlamentaria, responsabilidades políticas, y en la órbita penal, que se está sustanciando la investigación en la Fiscalía, determinar eventuales responsabilidades penales. Ahí, bueno, responsabilidades políticas, quedó claro que por lo menos en el caso de hoy Martínez apuntó a Castaing-Debat por los plazos, por el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta y lo quiero relacionar con algunas declaraciones que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que ha dado el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que lo consultaron, una nota se dio acá y otra en otro lado, lo consultaron sobre el caso Cardama, y él dice que él está esperando que hable el expresidente de la República, Luis Lacalle. Incluso habló en algún momento, utilizó la expresión silencio atronador de Lacalle Pou. Y la pregunta apunta, bueno, en esto de las responsabilidades políticas, si el presidente el expresidente, podría llegar a ser uno de los invitados a dar su testimonio a la comisión, si ves que o el oficialismo ve que en esa cadena de mandos todo terminaría en el presidente de la República. No está previsto, por ahora, convocar al expresidente. No está planteado. Nosotros presentamos un listado de personas que entendíamos debían comparecer en la comisión a efectos de brindar su testimonio por ser partícipes directos en el proceso de distintos ámbitos. Se está cumpliendo ese cronograma. No está previsto en el planteo del Frente Amplio convocar al expresidente. Es una locura, sería dinamitar puentes, teniendo en cuenta esto que contabas hoy, que estuvo de alguna manera, hubo un ida y vuelta interesante, ¿no? No, es que no se trata de cuidar o dinamitar los puentes, sino de que desde el punto de vista objetivo, en lo que es el proceso de investigación del tema, no surge
por lo menos por ahora, elementos suficientes como para considerar esa convocatoria, esa citación a la comisión. Que no quiere decir, y lo hemos dicho desde el principio, que a medida que vayamos avanzando puedan surgir otros elementos, otros nombres, otras solicitudes de información documental, como ya lo hemos planteado. En ese sentido, y por ahora, y sin perjuicio, no hay ningún elemento nuevo en tal dirección. Para la oposición es muy importante que vaya la ministra de Defensa, y se ha ido dilatando la comparecencia de la ministra. Incluso en algún momento de alguna manera se amenazó con hacerle una denuncia penal por los asesores de la ministra, que tuvieron un par de reuniones cuando todavía formalmente no eran asesores, se los acusa de usurpación de funciones. ¿Qué pasa con la ministra? ¿Cuándo va? Y si ese tema se apagó, si la oposición no lo planteó más, por lo menos dentro de la comisión, esa posibilidad, ¿no? Nosotros resolvimos que a partir del lunes que viene empiezan a comparecer los exministros y la ministra en orden cronológico. Es decir, el lunes próximo iría Javier García, el otro lunes Armando Castaing Debat y el otro lunes la ministra Sandra Lasso. Para nosotros son importantes todas las comparecencias. Ahora, hay un afán y una decisión deliberada de algunos actores de la oposición de cambiar el eje de la discusión y el foco de la investigación del caso Cardama. Nosotros queremos llegar al fondo del asunto de por qué el Estado uruguayo aceptó una garantía trucha y activó el pago de 8 millones de euros de un contrato de 80 millones de euros, ¿no? Nosotros queremos saber por qué el Estado uruguayo no llevó adelante los controles necesarios para evitar que esta situación se generara. ¿Por qué se decidió que el contrato entrara en vigor cuando no debía haber entrado en vigor, conforme lo que informó incluso el propio estudio del Piazzo contratado por el Ministerio de Defensa? ¿Por qué no existieron controles notariales y financieros sobre la garantía de Eurocommerce? ¿Por qué en definitiva se aceptó documentación falsa, documentación adulterada, que no tuvo ningún tipo de cotejo por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa? Ahora, hay actores de la oposición que deciden correr el foco de eso. Parece que lo importante no es que el Estado uruguayo haya sido estafado, sino si tal o cual persona revestía tal o cual situación al momento de entrevistas que mantuvieron con determinados actores del proceso. Para nosotros lo importante, el foco hoy está puesto en dilucidar qué pasó con el escándalo de Cardama, que es una vergüenza para el Estado uruguayo porque dejó expuestos los intereses nacionales. Porque no podemos perder el foco de todo esto, que es que Uruguay pueda contar con las patrulleras oceánicas. Esa es la necesidad estratégica que el Estado uruguayo tiene y en el que, en ese sentido, todo el sistema político es conteste en reconocer esa necesidad. Ahora, algunos actores de la oposición han priorizado la defensa del gobierno anterior, la defensa de los intereses de Cardama incluso, por sobre los intereses del Estado uruguayo. Joaquín, la última que te quiero hacer y quiero atar un tema con otro. Este ambiente generado hoy, ¿te parece que puede afectar? El oficialismo busca desesperadamente, es mía la palabra, esos 2 votos para aprobar la ley de rendición de cuentas. Este ambiente que se generó hoy complica las negociaciones, puede ser metido por delante de alguna manera. A ver, yo quiero aclarar, el ambiente de hoy de la comisión tuvo momentos de tensión normales en una comisión investigadora y en el marco de la discusión y el debate, siempre desde el respeto y la tolerancia, ¿sí? Y nosotros por lo menos siempre bregamos por ese clima de trabajo necesario para además enaltecer los valores de la democracia y la república, ¿tá? Dicho esto, creo que no hay ninguna afectación de otros diálogos interpartidarios y republicanos que se dan en el ámbito parlamentario, máximo en el marco de la discusión del proyecto de rendición de cuentas, que es un proyecto central para el Estado, no para el gobierno, para el Estado uruguayo, y más todavía con lo que se está planteando en este proyecto de rendición de cuentas, que pone el foco en temas que unen los intereses del sistema político, que es la disminución de la pobreza infantil, mejorar la seguridad pública, atender la situación de calle en que se encuentran muchos uruguayos, en fin, mejorar el presupuesto de la educación pública. Son temas que creo yo que reúnen la unanimidad de voluntades a la hora de priorizar el destino de recursos para estos asuntos. Joaquín, gracias por estos minutos y bueno, en cualquier momento estaremos conversando de nuevo, a ver, viendo cómo evoluciona el caso Cardama y por qué no de otros temas. Gracias por esta participación. El agradecido soy yo. Hacemos la pausa y bueno, ya se viene Daniel Barrios. Vamos a hablar de China en minutos aquí en Informativo de Cierre.
de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descargala ahora. UTE. Avanzamos con energía. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Voy por la bajada, todo se transforma. Es una 42 minutos pasan ahora de las 7. Es un gusto recibir al doctor en economía, Daniel Barrios. Ya ha pasado más de una vez por este micrófono. Cada vez que hay que hablar de China, se lo llama a Daniel. Es experto en aquel país, es consultor, conferencista, ensayista, especializado en política y en economía china desde hace más de 2 décadas. Tiene 2 libros que escribió sobre aquel país, China Breeds a New Era, un libro del año 2010, publicado en inglés y en mandarín. Atención, y un libro publicado recientemente el año pasado que ha dado lugar también a varias entrevistas. Lo pueden haber visto a Daniel acá, seguro que lo vieron, que se llama Cubrir China. Así que bueno, es un gusto tenerte por acá, Daniel, una vez más, primera vez en Informativo de Cierre y con una excusa. Se cumplió en este mes de julio, se está celebrando en este mes de julio un nuevo aniversario del Partido Comunista Chino, el 105 aniversario, y dijimos, bueno, vamos a hablar de China, de esa imagen que tenemos de la política en China desde muy lejos, de los juicios y de los prejuicios que nos hacemos sobre aquel país. Bueno, buenas noches y gracias por venir. No, gracias, Guillermo, por la invitación. Y como decías vos, completo con tu programa El Ciclo. Estaba en la mañana, estaba en la tarde y ahora estoy en la noche invernal. Esperemos algún día, ¿no? Te escuchaba antes que decía que sea en enero, podamos disfrutar de la vida. Pero viviendo en Maldonado no te traigo en enero para la ciudad. Creo que no. Bueno. ¿Qué significa este mes, no? Julio del año 1921, me voy 105 años atrás, fecha clave. ¿Qué pasó o qué pasaba en aquel momento con ese personaje que algunos le dicen Mao Zedong, otros le dicen Mao Zedong?
la forma Es correcta, Mao Zedong. la forma correcta de Como decirle. ahora no es más Pekín, sino que es Beijing. Es Antes Mao se le Zedong. decía Tse-tung. Tse-tung, Mao Tse-tung. Y ahora le cambió. Bueno, pero ¿qué pasaba en ese mes de julio para poner en contexto de lo que da origen a este aniversario, ¿no? Ese mes de julio se hizo el Congreso Fundacional del Partido Comunista, que para tener una idea de los tiempos y las proporciones, en ese momento eran 12 los delegados al Congreso, 12, que entre ellos Mao Zedong y Zhou Enlai, que fue primer ministro hasta que murió, desde el triunfo de la revolución en el 49 hasta que falleció en el 76. Esos 12 jóvenes clandestinos que estaban influidos política e ideológicamente por dos grandes temas. Uno, la Revolución Rusa de 1917 y todo el significado que tenía para los comunistas del mundo. Y el otro es lo que llama el movimiento 4 de Mayo, que fue la primera manifestación, yo diría, obrero-estudiantil, China en ese momento era campesina, que era un movimiento que se desencadena en mayo de 1918 como protesta a que en la firma del Tratado de Versalles, en ese momento el gobierno, que ya no existía más la dinastía, sino que era un gobierno, la República China, la última dinastía termina en 1911. Y la República China, no la República Popular China, es en 1912. Ese gobierno republicano firmó un tratado en el cual cedía una parte adhiere al Tratado de Versalles, cediendo una parte muy importante de los territorios a Rusia y a Japón. Entonces, esos 12 que clandestinamente se reúnen, son los que fundan el Partido Comunista. Yo creo, Guillermo, que era imposible que esos 12 jóvenes, fundamentalmente estudiantes, tuvieran la más mínima idea de lo que estaban fundando. Porque no tengo tampoco duda que el Partido Comunista, que hoy cumple 105 años, es el partido más influyente como partido de la historia moderna. No hay otro. ¿Por qué digo esto? Así, muy categóricamente, porque si hablamos de lo que todo el mundo coincide, que el desarrollo de China en 40 años no tiene antecedentes en la historia moderna, además de ese protagonismo de China a nivel internacional, además de sacar a 800 millones de la pobreza, además de tener 90% de analfabetos en 1949 y hoy liderar las tecnologías más avanzadas, eso es obra y gracia de ese Partido Comunista. ¿Y cuántos, en estos 105 años, ¿no? ¿Cuántos, no sé si está bien que lo exprese así, pero si no me lo decís, ¿cuántos tipos de comunismo hubo en China, si se puede decir así? No fue, me imagino que no fue siempre igual. Bueno, de hecho, en el 21 es esa génesis, pero recién el poder lo toman en el 49, si no me equivoco, ¿no? 1 de octubre de 1949. Después de la Guerra Civil. Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Civil. Los japoneses, después del 45. Más allá de que cumple el partido 105 años, China tal cual la empezamos a conocer, nacería en el año 1949. Bueno, en todo ese proceso, ¿cuántos tipos de comunismo hubo, si es que los hubo, no? Yo te diría, es buena la pregunta, es buena, y daría para conferencias. Yo te diría que lo que hubo de parte del Partido Comunista Chino, y espero responder con esto a tu pregunta, es la capacidad de ir en cada momento identificando las contradicciones, la contradicción principal, y en cada momento tener la inteligencia y la voluntad de pelear para resolverlas. Entonces,
obviamente, ellos hoy digo, el 1 de julio, Xi Jinping, en su secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, hacía énfasis en la capacidad que tuvo el partido en esos 105 años efectivamente de encontrar en cada momento cuáles eran los temas fundamentales, pensando que es la consigna de ellos, en mejorar y hacer todos los esfuerzos por el bienestar de su gente. Esa famosa frase de Mao, que todavía es acuñada por la dirección, de servir al pueblo. En eso hubo un proceso, Guillermo. Por ejemplo, tú te acordarás, en los finales de los 50, en los 60, la ruptura con la Unión Soviética. Yo recuerdo, siendo militante del Partido Comunista Uruguayo, que en esa época el Partido Comunista Chino, Mao Zedong, eran mala palabra. ¿Por qué? Bueno, también eso da para muchas cosas, pero pero en todo momento, si tú analizás, y qué es lo que rondeó al chino, una continuidad de ideológica, en el sentido de que ellos hablan de ese proceso de sinización del marxismo, y además una continuidad política, al punto tal, y con eso termino para explicarte los distintos comunismos, que en los estatutos del partido se dice que el partido adhiere al pensamiento de Mao Zedong, a la teoría, primera generación, a la teoría de Deng Xiaoping, segunda generación, a la triple representatividad, que es otro tema, y lo nombra de Jiang Zemin, tercera generación, al desarrollo armonioso, cuarta generación, Hu Jintao, y hasta China en la nueva era, Xi Jinping. O sea, hay una reivindicación de la historia y de los dirigentes que condujeron al partido a esto que, insisto, para mí la portada para analizar la dimensión del Partido Comunista es de que inaugura una nueva era. Tú mencionas el libro que yo escribí en el 2010, Te alumbra una nueva era, pero yo te diría, el título es China alumbra una nueva era, pero la raíz de todo eso es el Partido Comunista Chino. ¿Cómo explicás cómo funciona ese partido único en China, ¿no? Y si tiene algunas similitudes, se me ocurre otras experiencias que no fueron, por supuesto, iguales. Bueno, aquellos primeros comunistas se inspiraron en la Revolución Rusa, pero bueno, después la Unión Soviética fue cambiando y bueno, se produce esa separación, esa ruptura que comentaba recién, pero después de la muerte de Stalin, en la época de Khrushchev. Se parecen algo al comunismo de Corea del Norte, al comunismo que se implantó en Cuba, al de Vietnam. Son originales. ¿Qué representa ese partido único en China, no? Yo te respondo con esto. Insisto en un concepto que tiene que quedar claro. Es de que, si tú ves, China hace mucho énfasis cuando dice estamos en el socialismo con características chinas. Y ellos lo dicen a quien lo quiera escuchar, dicen, nuestro modelo de socialismo es nuestro y exclusivamente nuestro. No se puede adaptar, te digo por dos cosas fundamentales, para decirte. Además de, hablando el tercer país más grande del mundo, 1.400 millones de habitantes, todas las cosas. Es una realidad la geográfica que no se puede conocer, ¿no? Y yo te hablaba de ese proceso de sinización del marxismo. Pero ellos dicen de que no se puede adaptar, entre otras cosas, porque el Partido Comunista se nutre hasta en su ideología de la civilización china de 5.000 años y de la filosofía de Confucio. Ahí te leí hace poco, te leí en un artículo que publicaste hace unos días que el PCC chino es confuciano y era una de esas preguntas, ¿qué significa ser confuciano?
Y brevemente, ¿quién fue Confucio, no? Bueno, Confucio fue un filósofo durante la dinastía Yu, siglo V antes de Cristo, contemporáneo de alguna manera a Sócrates. Y acá va la primera diferencia, de que el pensamiento de Confucio está, estimado Guillermo, plenamente vigente. Y más aún, hay quien dice que el partido es... yo, en mi libro, el primer capítulo, las 3 C para entender a China. Civilización, Confucio y comunismo. El Partido Comunista, por eso cuando tú me preguntás qué similitud puede tener con el Partido Comunista de Vietnam, con el Partido Comunista de Corea o con el Partido Comunista de Cuba, fíjate que Xi Jinping dice Marx es el alma y Confucio la raíz. ¿Y por qué es esto? Porque la filosofía de Confucio aplica perfectamente a pesar de 2.600 años, no, 2.500 y tanto, a la realidad que hoy vive China y a las políticas de China. Por decirte, Confucio tiene entre otras cosas, tiene un sentido de la estructura vertical del respeto. Y decía, por ejemplo, así como en el universo no hay 2 soles, tampoco puede haber 2 emperadores. La familia es una estructura en la cual se le debe obediencia al padre de familia. Eso, ¿pero con qué? Decía Confucio. Es que el padre de familia es que, como no puede haber 2 emperadores, ese emperador tiene que velar siempre por los intereses de su gente. Eso aplica perfectamente. Esos 2 emperadores que no pueden coexistir es el partido único. Y ese padre de familia que vela por los intereses de sus hijos y de sus descendientes es el Partido Comunista, en el cual efectivamente, entonces, yo conozco bastante, creo, China, y he ido decenas de veces, pero no es un problema. Tú escuchás a alguien hablar en la calle de Sócrates, de lo que fue el modelo o la democracia, no existe. En China, su civilización, lo que heredan de su civilización y la filosofía de Confucio penetra absolutamente diariamente para entrar en el Partido Comunista. Hoy, en el curso de cuadro es obligatorio el estudio de las analectas de Confucio. Y no hay momento, también, y tú fíjate, porque no solamente esa síntesis o ese sincretismo ideológico, confucianismo, cultura civilizacional y comunismo, pero además hay es utilizado de alguna manera para justificar el confucianismo, para justificar decisiones que hoy toma el Partido Comunista. La prosperidad común, la gran consigna ante las desigualdades que existían en China. Tú fíjate la capacidad incluso de innovación que tiene el Partido Comunista. Cuando dicen que los partidos únicos no son capaces de innovarse, que se estancan. Bueno, tú fíjate esto. La prosperidad común, el desarrollo impetuoso de China a partir del 78 llevó a desigualdades. Gente que quedara en el camino. Xi Jinping lanza el tema de una mejor distribución del ingreso. Para ello, toma en cuenta lo que decía Confucio. Hay 2 vergüenzas. Una vergüenza es un país que su gobierno lo condena a la pobreza. Y la otra vergüenza es que la riqueza esté mal repartida. Te quiero hacer la última pregunta, Daniel, porque se nos... No sé si te di la idea de que la... Claro que sí, pero te quiero hacer la última pregunta porque se nos va el tiempo y tengo miles, se me abrieron 1000 ventanas conversando contigo, pero como para ponerle un cierre a esta charla, eso que siempre se dice, que China es comunista hacia adentro, capitalista hacia afuera, capitalista en su relación con el mundo. ¿Lo ves así? Bueno, si por capitalismo hacia afuera entendés el respeto de las normas del
comercio internacional, si por capitalismo allá afuera ves un país que invierte, también presta a otros países, y por capitalista ves el hecho de que China hoy es el principal socio comercial, hablo hacia afuera, es el principal socio comercial de más de 140, 150 países del mundo, tiene, o sea, China también la capacidad de ese Partido Comunista es haber entendido el funcionamiento del sistema internacional y el comercio internacional. Hoy China defiende más el Partido Comunista Chino, y termino con esto, Guillermo, el Partido Comunista Chino defiende más el orden institucional que nace después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por Naciones Unidas, que el propio Trump, que a pesar de ese orden fue hecho a imagen y semejanza de los Estados Unidos, que era la principal fuerza ganadora de la Segunda Guerra Mundial, hoy es China quien defiende y respeta más la Organización Mundial del Comercio, creada por Estados Unidos, que respeta más el pacto de Bretton Woods, creado por Estados Unidos, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de entender al mundo es lo que lleva a que China se maneje dentro de las reglas que tiene el mundo, pero con una diferencia, que es lo más importante. China, en el momento de hacer hacia afuera comercio y relaciones diplomáticas, no discrimina por el gobierno que tú tenés, ni por el tamaño, ni por tu raza, ni por tus etnias. Diferencia sustancial más ahora, cuando efectivamente vemos a un señor como Trump, que en un régimen de contratación de fuerza discrimina al tren más fuerte y el más débil y lleva al mundo a lo que está llevando. Daniel, gracias por estos minutos. Vamos a ver si logramos traerte en otro momento desde Maldonado. Dale, vengo con gusto. Porque la verdad que, bueno, quedaron como muchas ventanas abiertas hacia inquietudes que se generan, ¿no? A raíz de esto que es tan interesante. Pues, una última cosa. ¿Sí? Yo acabo de venir de una iniciativa que hizo la Embajada de la República China acá en Uruguay, en la cual convocó a periodistas, yo estuve representando a La Diaria, a reflexionar sobre el 105 aniversario del Partido Comunista. Eso es muy importante porque cuando se habla de entender China, los medios de prensa juegan un papel fundamental. Bueno, entonces creo que esta iniciativa vale la pena destacarla, que hizo una embajada que es muy activa y que yo creo que es para explicar el excelente momento de las relaciones después de la visita del presidente Orsi en China, el papel de la embajada acá ha sido muy relevante. Gracias de nuevo, Daniel. Gente, ya llega la música Me Llueve, nos tenemos que ir. Gracias a los varios mensajes que nos llegaron felicitándonos por nuestros primeros 3 meses y bueno, este programa que se lo dedicamos a Daniel Yaques, el bajista uruguayo que falleció y bueno, que nos puso muy tristes de alguna forma. Bueno, nos vamos con un pedacito de una canción de Yaques y ya llega, por supuesto, Carlos Dopico y Julia Peraza.